Bienvenidos a Mind Matter Nexus, donde exploraremos lo que llamo la teoría de la coherencia macrocuántica. A lo largo de estos vídeos, desentrañaremos los secretos ocultos en el tiempo y en la naturaleza misma del universo. La teoría del desplazamiento dimensional propone que algunos organismos y tecnologías tienen la capacidad de ajustar sus frecuencias resonantes de tal forma que pueden acceder temporalmente a lo que podríamos llamar planos dimensionales de vacío cuántico. Esto les permitiría moverse en el espacio-tiempo de formas que escapan a las limitaciones de la física ordinaria, creando una especie de efecto de desplazamiento que los hace parecer inalcanzables o casi intangibles. Un ejemplo fascinante de esto es el vuelo de ciertos insectos, como las moscas, cuyo movimiento parece aleatorio pero que sigue una geometría parabólica precisa. Cuando observamos a una mosca en vuelo, su trayectoria en apariencia errática es en realidad una serie de desplazamientos en patrones geométricos altamente eficientes. Al vibrar sus alas a frecuencias específicas, las moscas logran alterar sutilmente su relación con el espacio circundante. Este ajuste de frecuencia en su movimiento les permite moverse con una agilidad sorprendente, y al alcanzar ciertas frecuencias, podrían estar interactuando brevemente con un plano de vacío cuántico que les facilita maniobras rápidas y cambios de dirección imposibles de replicar para organismos o sistemas que no operan en esos mismos rangos de frecuencia. En este contexto, el vacío cuántico actúa como un plano de fondo dimensional donde las fuerzas y las resistencias que usualmente limitan el movimiento en el espacio-tiempo tridimensional se minimizan o se anulan. Así, al resonar en frecuencias específicas, un organismo o un objeto podría desplazarse hacia un plano de menor resistencia en el mismo espacio, logrando una especie de salto o cambio dimensional sin alterar su posición en el espacio tradicional. Es como si el organismo tuviera la capacidad de retroceder en una versión dimensional alterna del espacio, quedando a salvo de las interferencias físicas normales. Es un efecto comparable al de hacer zoom hacia atrás en una imagen. El objeto se hace aparentemente inalcanzable, sin dejar de estar en el mismo espacio visual. Este mismo principio podría explicar las capacidades de los tardígrados, pequeños organismos conocidos por su asombrosa resistencia a condiciones extremas. Se ha planteado que los tardígrados, al deshidratarse o reducir su actividad metabólica a casi cero, entran en un estado de resonancia especial que los coloca en un plano cuántico de mínima interacción. Esto les permitiría soportar niveles extremos de radiación, presión o vacío, ya que su estructura biológica estaría, en cierto modo, resonando en un estado cuántico donde las agresiones externas tienen menos efecto. En el caso de los ovnis y ciertos fenómenos tecnológicos, se podría hipotetizar que estas aeronaves tienen sistemas de propulsión o recubrimientos capaces de ajustar su frecuencia resonante, permitiéndoles realizar maniobras que desafían nuestras leyes de física. Al modificar su frecuencia y entrar temporalmente en un estado de vacío cuántico, estas naves podrían evadir la resistencia del aire o incluso la detección, desplazándose en una dimensión que les proporciona libertad de movimiento en el mismo espacio físico pero sin las limitaciones habituales. Este cambio de frecuencia crearía el efecto de desaparición o movimiento extremadamente rápido, ya que, aunque siguen estando en el mismo espacio-tiempo, se desplazan en un plano de baja interacción que los hace parecer invisibles o inalcanzables. Este fenómeno de ajuste resonante y acceso a planos dimensionales de vacío cuántico sugiere que la capacidad de ciertos organismos y tecnologías para esquivar la resistencia o el impacto en nuestro plano no es magia ni ciencia ficción, sino una manifestación natural de la resonancia en un espacio-tiempo multidimensional. La teoría del desplazamiento dimensional no solo explica la organización y el movimiento de cuerpos a gran escala, sino que también sugiere que cualquier organismo o sistema capaz de ajustar su frecuencia puede acceder a dimensiones de menor resistencia en el mismo espacio, logrando así propiedades que parecen sobrenaturales pero que, en realidad, son una consecuencia de operar en resonancia con planos de vacío cuántico. Esta visión redefine lo que entendemos por movimiento y presencia en el espacio-tiempo, mostrando que algunos fenómenos observados,
como el vuelo de los insectos o las capacidades extremas de ciertos organismos, son en realidad interacciones con dimensiones que coexisten en el mismo espacio físico. Este concepto de desplazamiento mediante planos de vacío cuántico añade una perspectiva fascinante y detallada a la teoría del desplazamiento dimensional, revelando cómo ciertos organismos y potenciales tecnologías avanzadas, como los ovnis, logran moverse de maneras que desafían nuestra intuición. Este desplazamiento se produce al acceder y atravesar una serie de capas dimensionales de vacío cuántico que existen dentro del mismo espacio físico. Para los insectos, como las moscas, el dominio de estas capas permite maniobras de vuelo inusuales, rápidas e inesperadas, que desde una perspectiva externa parecen erráticas. Estos insectos, al vibrar sus alas en frecuencias específicas, acceden a planos de vacío cuántico que les ofrecen una menor resistencia momentánea, permitiéndoles movimientos extremadamente ágiles y eficaces en su medio natural. Este acceso no es hacia el vacío cuántico absoluto, sino hacia planos intermedios que, aunque no son completamente inmunes a las fuerzas del entorno, reducen de forma considerable los efectos de estas. En cambio, las naves que observamos como ovnis parecen operar en una escala mucho más avanzada de este mismo fenómeno. A través de un control preciso de sus frecuencias resonantes, estas tecnologías pueden realizar saltos cuánticos, un fenómeno de desplazamiento que no sigue las limitaciones del viaje lineal. En lugar de moverse de un punto a un punto B en el espacio, realizan un ajuste resonante, que permite que el vacío cuántico entre su posición actual y el destino se reduzca, eliminando la distancia percibida. Es como si, en lugar de moverse a través del espacio, el espacio se desplazara a su alrededor. Desde una perspectiva externa, esto da la impresión de que la nave aparece y desaparece, cuando en realidad está realizando una serie de desplazamientos a través de diferentes capas de vacío cuántico. Este desplazamiento en el vacío cuántico es una variación del fenómeno de la curvatura del espacio-tiempo, ya que no implica una deformación activa del espacio como tal, sino un ajuste en el campo de resonancia que altera la relación del objeto con las capas intermedias de vacío. Cada capa o plano actúa como un filtro de resistencia, y al sincronizarse con planos sucesivos de menor resistencia, la nave o el organismo logra reducir la percepción de distancia. Este ajuste resonante a través de capas permite saltos instantáneos en el espacio sin necesidad de curvarlo directamente, pues el vacío entre el punto de origen y el punto de destino prácticamente se neutraliza. Este proceso de desplazamiento puede interpretarse como un doblado efectivo del espacio-tiempo sin manipular su estructura directamente, ya que el vacío cuántico permite que el objeto se desplace sin recorrer la distancia en un sentido tradicional. Al desplazarse por las capas, el objeto no necesita interactuar con cada punto del espacio intermedio, simplemente ajusta su frecuencia para alinearse con el plano de destino. Es por eso que estos saltos cuánticos desafían la percepción de movimiento continuo y se perciben desde fuera, como apariciones o desapariciones instantáneas. La naturaleza de estos desplazamientos implica que el control sobre la frecuencia resonante es clave para lograr cambios dimensionales. Así, lo que estos organismos y tecnologías avanzadas han logrado, cada uno a su escala, es el dominio del acceso a las capas de vacío cuántico que permiten desplazamientos sin resistencia y movimientos que, desde nuestro plano, resultan sorprendentes. Los insectos utilizan este acceso para maniobras eficientes en su entorno, los ovnis, a una escala mucho mayor, emplean los saltos cuánticos para recorrer distancias que parecerían inalcanzables de manera convencional. En última instancia, este modelo de desplazamiento dimensional redefine nuestro concepto de viaje y movimiento. Nos muestra que, en un universo resonante y multidimensional, no es necesario recorrer el espacio como lo imaginamos. En su lugar, el desplazamiento puede ser una cuestión de sintonización resonante,
ajustando la relación del objeto con las capas de vacío cuántico. De esta manera, el desplazamiento dimensional no es solo una teoría del movimiento y de la organización de los cuerpos, sino una invitación a replantear cómo entendemos la estructura del espacio y las posibilidades que ofrece el acceso a las dimensiones del vacío cuántico. El desplazamiento dimensional, basado en los principios de la resonancia y la estructura geométrica del espacio-tiempo, propone que el movimiento de los cuerpos no es meramente una cuestión de fuerzas visibles, sino una interacción compleja entre la frecuencia natural de los objetos y el entramado cuántico del universo. En esta teoría, los cuerpos con capacidades de ajuste resonante, como ciertos insectos y tecnologías avanzadas, tienen la habilidad de acceder a capas de vacío cuántico. Estas capas actúan como planos intermedios en el espacio-tiempo donde las fuerzas de resistencia disminuyen significativamente, permitiendo maniobras que, desde nuestra perspectiva, parecen inusuales o incluso imposibles. Los insectos aprovechan este principio en su vuelo a pequeña escala, mientras que tecnologías más avanzadas, como los ovnis, realizan saltos cuánticos a gran escala, reduciendo efectivamente la distancia entre puntos sin necesidad de viajar de forma convencional. Este proceso de desplazamiento no curva directamente el espacio-tiempo, sino que utiliza un ajuste en la frecuencia resonante que sintoniza al objeto con planos de menor resistencia, permitiendo un desplazamiento de vacío que minimiza la distancia percibida. Así, el desplazamiento dimensional ofrece una nueva perspectiva sobre el movimiento en el universo, demostrando que en un entorno cuántico y multidimensional, el desplazamiento puede ser una cuestión de ajuste resonante, en lugar de una travesía por el espacio. Con esto, cerramos nuestro primer capítulo sobre el desplazamiento dimensional. Hemos explorado cómo la resonancia y las capas de vacío cuántico ofrecen una visión del universo como un entramado de frecuencias y planos interconectados, donde el movimiento y el desplazamiento alcanzan niveles que desafían la física tradicional. Gracias por acompañarnos en este recorrido por conceptos que desafían nuestra intuición y abren puertas a nuevas interpretaciones del cosmos. En el próximo capítulo, abordaremos la teoría de la coherencia macrocuántica, TCMC, ya que es a partir de esta teoría que nace el concepto de desplazamiento dimensional. La TCMC nos llevará a profundizar en cómo la coherencia cuántica organiza las estructuras en el universo y cómo estas interacciones fundamentan fenómenos que hoy consideramos esenciales para entender la realidad a múltiples escalas. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios de la TCMC y su impacto en nuestra comprensión de la física y del cosmos. Hemos visto cómo el desplazamiento dimensional cuántico une mi trabajo a los principios de la gravedad de Einstein, revelando una conexión fascinante entre los espacios que percibimos y los que existen más allá de nuestra percepción. Este tema no solo abre puertas a la teoría de la coherencia macrocuántica, sino que nos prepara para comprender cómo los eventos y las fuerzas se alinean en patrones de coherencia dimensional que afectan la realidad. Si este recorrido por los conceptos de desplazamiento dimensional te ha intrigado, te invito a seguir explorando conmigo. En el próximo episodio, profundizaremos aún más en esta teoría y cómo las dimensiones se entrelazan en nuestra existencia. No olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Recuerda, todo es cíclico, y la coherencia es el hilo conductor de la realidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.